Lo que sí es que hay una reacción. ¿Saben? No tenemos miedo a lo conocido ni a lo desconocido, sino a ya no estar con lo conocido. Tenemos miedo no a lo conocido ni a lo desconocido, sino a ya no estar con lo conocido porque creemos o pensamos de que sin eso no podremos vivir. Usted no tiene miedo a la muerte, no tiene miedo a tener temblores. O sea, no tenemos miedo a la muerte, no tenemos miedo a que haya terremotos, temblores. No tenemos miedo, sino tenemos miedo a desprendernos de todo lo que conocemos. Por ejemplo, no tenemos miedo a perder los ojos. ¿A qué tenemos miedo? A todo lo que hace con los ojos. ¿Qué hace con los ojos? A todo, distinguir los colores, porque estamos tan acostumbrados y disfrutamos de eso. Pero igual las personas, por ejemplo, que no ven, siguen viviendo. Pero al inicio creemos de que la vida no tendrá ya sentido. Hay esa reacción de miedo. No tenemos miedo a perder los oídos, ¿no? ¿A qué tenemos miedo? A ya no estar con lo conocido. ¿Qué hacemos con el oído? Escuchamos, ¿qué más? Sí, escuchamos el ruido, la música, su música, etcétera, etcétera. A ver, haga la prueba, presione. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ahora dejen de presionar. ¿Qué tal? Claro. Ahora, ¿pero tenemos miedo a perder los pies? No. ¿A qué? Claro, a todo lo que hacemos con los pies, a desprendernos de todo lo que hacemos con los pies. Si le dijera que el que juega y se gana la vida jugando se va a quedar sin pies, ¿qué sería? Habría una reacción, ¿no? De ansiedad, de depresión, una combinación de todas ellas. Entonces no tenemos miedo a perder los pies, sino a ya no seguir haciendo lo que hacemos con los pies. En otras palabras, no tenemos miedo a los temblores y terremotos. ¿A qué tenemos miedo? Sí, a todo lo que conocemos, reaccionamos de manera inconsciente, nos protegemos. ¿Qué estamos protegiendo? Todo lo que conocemos. ¿Cómo? La oscuridad. En realidad no tenemos miedo a la oscuridad porque la oscuridad es ausencia de luz. Eso es todo. Solo que lo hemos relacionado la oscuridad con fantasmas, con imágenes, con cuco, con ya, con todas esas cosas. Y ya. Pero aquí habría que entender esta cuestión. Entonces, por ejemplo, si usted ingresa a un lugar oscuro, lo relaciona con todo eso diciendo, no, me va a suceder algo y no quiero que me suceda, pero estás protegiendo ¿qué cosa? Lo que conoces, pues, ¿no? En otras palabras. Ahora, en una relación, por ejemplo, también este mismo patrón se repite en todo. No, no te vayas, no, no. Y ya, en una relación, ¿qué protege? ¿A qué tiene miedo? ¿A quedarse solo? A no hacer lo que antes hacía, como por ejemplo, porque crees de que sin tu vida no va a tener sentido. Crees, piensas, pero luego igual pasa y continúa, ¿no? Continúa. Pero las personas que en ese momento han esperado demasiado y se le dice que se va, entonces tienes miedo a desprenderte de todo lo que conoces, de todo lo que estabas disfrutando, tanto esto psicológica, emocional, física, etcétera, etcétera. Entonces en realidad no tienes miedo a que ella se vaya, sino tienes miedo a desprenderte de lo que usted disfrutaba. Ahora, en hablar en público, ¿a qué tenemos miedo? Ese mismo patrón sucede para todos. Por ejemplo, he ocupado un cargo. Estoy ocupando un cargo y las personas nunca me han visto hablar. Entonces, pero tengo que hablar. Mejor habla tú porque que sigan pensando, porque si hablo, puede que me equivoque y no quiero causar esa decepción. ¿Qué está protegiendo? ¿Qué está protegiendo? Sí, su imagen que ha construido, una imagen. Entonces teme perder esa imagen, esa reputación. Claro, teniendo esa imagen, ¿de qué disfruta?
de muchas cosas, disfruta teniendo esa imagen. Y teme decepcionar, sí, teme decepcionar, y no quiere decepcionar porque al decepcionar dejará de disfrutar lo que antes disfrutaba. ¿Ve? En todo eso. Ahora, tenemos miedo entonces a ya no estar con lo conocido porque creemos o pensamos de que sin eso nuestra vida no tendrá sentido. Entonces, el quien se cree superior, ¿hay miedo? Ya, el quien se ve como inferior, ¿hay miedo? Inferior. El que está inferior, ¿hay miedo? El que inferior, se siente inferior. Tiene miedo, hay miedo. El que se cree superior también. Entonces, la pregunta es, ¿el miedo solo existe el miedo psicológico solo existe cuando te crees superior o cuando tú crees que eres inferior? Ahí está el miedo. Pero si no te crees ni superior ni inferior, ¿habrá miedo? No hay miedo. No hay base para el miedo. No hay. Entonces, ¿por qué no hay miedo? Porque no temes perder nada ni ganar nada. Cuando temes perder algo, hay miedo. Cuando el ganar también, ganar y perder. Pero cuando no hay nada que perder, no hay nada que ganar, entonces no hay miedo. Desaparece. Una vez entendido, entonces al inicio hemos mencionado el miedo. No hay que condenar ni aceptar, pero no hemos profundizado. Ahora lo estamos profundizando. ¿Y luego qué? ¿Hay alguna forma de eliminar todo eso? Es como robotizarlo a usted. No podemos eliminar. Se convertiría en una piedra. Ahora con esto toco, congelamiento del miedo. ¿De qué manera congelamos el miedo? ¿Quiere usted sacarlo? No lo va a sacar, pero puede congelar su miedo. ¿De qué manera congelamos el miedo? Vamos. Congelamos el miedo, lo congelamos. Concentrándonos. Una manera de congelar el miedo es eso. No tengo miedo, no tengo miedo, no tengo, soy valiente, 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 y al final soy valiente. Pero he perdido la parte humana del entendimiento, de la comprensión de lo que hemos hecho. Entonces esas personas, cuando se le condiciona de esa manera su miedo, son incentivados o arrastrados a hacer cualquier cosa. Vaya y asesine. Sí, vaya y asesine. Porque se le ha congelado su miedo. Desvístese. Ahora corra por la calle. Sí, y empieza. ¿Por qué? Porque se le ha congelado su miedo. Se le ha condicionado su miedo. Entonces ya es un robot que solo obedece. Estímulo-respuesta. Eso es congelamiento del miedo. Pero donde hay congelamiento del miedo no hay entendimiento del miedo. Lo que hicimos al inicio es el entendimiento del miedo. Esta es congelamiento del miedo. Y se logra con la concentración. Cuando hay una causa, para lograr esa causa hay que congelar el miedo de las personas que lo incorporan. Porque si no, la causa no se va a realizar. Entonces congelamos su miedo y usted está preparado para obedecer nada más. Para obedecer, se le borra el acto de pensar con la concentración. El acto de pensar con la concentración se le borra. Cuando se le borra la inquietud, que es la llama de la investigación, no hay salvación. Las personas solo reaccionan nada más. Entonces con la concentración se borra el acto de pensar, el acto de darse cuenta, el acto de pensar y darse cuenta de lo que estás pensando. Eso se borra, se saca. Entonces el ser humano es un robot nomás, obediente. Entonces hemos congelado el miedo. Ahora ya lo saben, congelamiento del miedo, ¿a qué se debe? Lo otro es entendimiento del miedo. Eso es todo, has entendido y eso es todo. Continúas. Ahora, una clase de confianza, vamos, ¿a qué llamamos una confianza superficial? Veamos a ver. Si mi seguridad depende de que ella esté a mi lado, ¿es una confianza natural o superficial? Si mi seguridad depende de tener cosas, riqueza, sea cual sea, no estamos diciendo que no debes tenerlo, solo estamos investigando. Si mi seguridad depende de tener cosas, ¿es una seguridad, es una confianza natural o superficial? Si mi seguridad depende de tener una causa, ¿no? ¿Superficial o natural? Superficial.
Ya. Sea cual sea, ¿qué va a pasar cuando tengo confianza? Sí, hay que seguir, hay que continuar. En cuanto ella se va, ¿qué va a ocurrir conmigo? O él. Exactamente, entonces creía que había confianza, creía que estaba yo mejorando, estaba madurando, pero no, es una ilusión creer, pero no. Wow, sí, oye, ¿sabes qué? Con confianza, vamos adelante, claro, ¿qué cosa? Pues tú tienes toda la herencia, tienes todo el dinero y dices, no, vamos adelante, sí, hay que la confianza, pero ¿qué pasa cuando quiebra? Vamos. Ya, dime. Ese es interesante, entonces no estamos hablando de una confianza natural, sino superficial, porque eso termina. ¿Cuándo? Cuando ocurre eso. Aquí también, por ejemplo, ¿qué pasa cuando vas y hablas mal acerca de su causa o de su ideología? ¿Cómo reacciona esa persona? Agresivamente. ¿Qué pasa? Bien, esa es una confianza superficial que depende de una causa. Y son capaces de asesinar, de matar por la causa. Sí, son arrastrados. Entonces vean cómo, hasta qué punto nos engañamos a nosotros mismos. Profesor, pero estas son superficiales, no terminan. Entonces nace la frase, si eres lo que tienes, ¿qué eres cuando ya no lo tienes? Si eres lo que tienes, ¿qué eres cuando ya no lo tienes? Si eres lo que tienes, ¿qué eres cuando ya no lo tienes? Si eres lo que tienes, ¿qué eres cuando ya no lo tienes? Nada, me siento vacío, perdido, soy cualquier cosa, pero no soy nada. Nada. Y ahí está la miseria. Pero ya eres ya. Solo que te lo han pintado de que tienes que valer teniendo todo esto. Es decir, en cuanto no lo tienes, no sirves. No sirves. Es la idea que tenemos. Entonces, profesor, ¿y la confianza cuál es? Nos ha faltado abordar. ¿Qué pasa cuando mi confianza depende de la acumulación de conocimiento? Eso significa de que si estoy estudiando me mantengo actualizado. ¿Qué va a pasar? ¿Es una confianza natural o superficial? ¿Por qué? ¿Por qué superficial? Si mi confianza depende de la acumulación de conocimiento, de información. En cuanto me desactualice, entonces viene la desconfianza. Entonces tengo que estar actualizado. Entonces es una confianza superficial. Hay una confianza que no depende de nada de esto y que es perdurable y les acompañará donde ustedes estén. ¿Cuál es esa confianza? Aquí tratamos de tener una confianza por decisión, elección o selección. Pero la confianza es un resultado que no es selección, elección o decisión. No se trata de selección, decisión o elección. La confianza es un resultado que nace de cuánto estás entendiendo. ¿Cuánto estás entendiendo acerca de lo que es y lo que no es? Son los prejuicios que nos atan. Cuando hay entendimiento, entonces habrá confianza natural. Entendimiento. Eso es lo que hace que las personas tengan su confianza natural, ya que esta no depende de si te quedas o te vas, si pierdo o gano. Cuanto más gano, tengo más confianza. Puede haber eso, pero también tengo lo otro, que es... La vida continúa, uno tiene que hacer cosas. Dime. El objetivo del hombre es sobrevivir, ¿no? Ese es el objetivo del hombre, sobrevivir. Le han dado ese objetivo. Pero, ¿por qué? Porque, digamos, si hay una persona, que no hay nada, no hay sociedad, no hay nada, no hay un paradigma. Entonces, este hombre, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a su instinto más natural y va a tratar de sobrevivir de la mejor manera. Sí. Creo que ese es el único objetivo del hombre en la vida, ¿no? Sí. Pero cuando nace el niño no tiene objetivo. Él corre, juega. Luego conforme va creciendo se le da un objetivo. Se le da un objetivo para vivir. Y se va formando en base a lo que va escuchando, va viendo, un objetivo para vivir. Quienes tienen pasión, hablamos sobre pasión. Si estás en la pasión no necesitas proponerte. Ya estás ya ahí, realizándote de instante a instante. Pero
Puedes tener un proyecto, pero ponerle un objetivo a la vida misma es que, imagínense que la vida misma tenga un objetivo. Pero la vida ya tiene su orden, como el comer, como el dormir, no necesitas darle órdenes, como el hacer cosas en su libertad, en su espontaneidad o naturalidad. Pero le hemos puesto un molde, la vida es algo dinámica, pero le hemos puesto un marco, desde entonces vive en ese marco, sobreviviendo, como haciendo cosas que los otros quieren que hagamos. Entonces ya no hay un vivir, sino hay un sobrevivir. Nosotros hay que detectar por qué hay ese sobrevivir y no el vivir. ¿Cuándo el hombre vive? Vamos. ¿Cuándo vive el hombre? Cuando empieza a entender, ¿no? Entiende, pasión, ahí está el vivir. Pero ¿cuándo sobrevive? Cuando busca aprobación, desaprobación tendrá. Cuando tiene sueños, expectativas que cumplir. ¿A costa de qué? Si vamos a darle un objetivo, vamos a crear una barrera, al niño vamos a generar su dolor y su sufrimiento porque tenemos ese poder. Pero también tenemos el poder de salvarlos. Bueno, niño, tienes que tener un objetivo para tu niño.